Bien, vamos a ir a uno de los temas que está marcando la agenda y probablemente lo va a hacer hoy día, mañana y esta semana. Finalmente, el viernes renunció a su cargo el ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esto tras una serie de fallidos intentos para postergar la audiencia de formalización en su contra, la que se va a realizar finalmente mañana y que apunta a la eventual responsabilidad de Yáñez en el delito de omisión de apremios ilegítimos en contexto del estallido social. Vamos a analizar el impacto político que tiene todo esto. Nos acompaña para aquello Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, esto tiene, bueno, en sí mismo una noticia, que es la renuncia del general y que es todo lo que va a pasar con su futuro judicial, no solo por su situación, sino porque él todavía es la máxima cara que tiene la institución en estos momentos, pero también me imagino tiene una bajada política. Se ha discutido si esto efectivamente corresponde al criterio Toá o si Yáñez dio un paso al costado. ¿Cómo observas tú el impacto de esta noticia, de la renuncia de Yáñez? Sí, el general Yáñez terminó siendo como una especie de aliado inesperado para el gobierno. Probablemente Carabineros hubiese sido el último lugar donde una coalición que está conformada por el Frente Amplio hubiese encontrado algún tipo de aliado, pero Yáñez con el tiempo se fue transformando en eso. Si bien obviamente hay cierta subordinación por parte de Carabineros hacia el poder político, el general Yáñez fue un paso más allá. O sea, no solamente no criticó al gobierno, sino que además lo que hizo fue agradecerle al gobierno por ciertas cuestiones. Cuando se compraron nuevo equipamiento, cuando fueron los mártires de Carabineros, este fue un periodo sumamente difícil. Le tocó salir del estallido social, le tocó la recuperación de las confianzas, le tocó crisis en la interna y crisis también en la relación con la ciudadanía, que es algo que Carabineros normalmente cuida mucho. Entonces es una forma también de devolver ese favor, o sea, es renunciar antes de que se tenga que aplicar el criterio Toá para evitar al gobierno ponerlo en una situación difícil. Es, por así decirlo, el último regalo que le hace el general Yáñez al gobierno. Ya, ¿y tú ves que es un gesto directo al gobierno? Porque también hay otros que dicen es cuidar su propia institución. Él mismo decía que jamás se le pasó por la cabeza llegar de uniforme en un rol activo a una formalización, porque aquí no estaba solo su imagen, insisto, es quien estaba hasta el viernes liderando la institución de Carabineros, que ha estado muy golpeada después del estallido, y una de las cosas que abocó la gestión de Yáñez fue justamente buscar nuevamente tener ese, no sé si prestigio, pero ese respaldo ciudadano, ¿no? Sí, y ese respaldo ciudadano efectivamente lo acompaña. Cuando uno mira la trayectoria de la confianza en Carabineros, es una confianza que pasa del 70% al 50% y después vuelve a caer, porque viene saliendo además de escándalos de corrupción, los escándalos del año 2018-2017, que son escándalos que involucraron al alto mando. Este es el cuarto general director de Carabineros que, aunque sea por un mes, no alcanza a terminar su periodo dentro del tiempo. Entonces, hay una crisis ahí de confianza, hay además un movimiento dentro del escalafón interno de Carabineros que ha sido muy rápido, producto de esta salida abrupta de varios generales directores, y él tenía que recuperar la confianza a la interna, tenía que recuperar la confianza de su propia institución. Y en ese sentido sí coincido contigo, el ver un general director formalizado con uniforme es evidentemente algo distinto que verlo ya una vez renunciado. Es también un guiño hacia esa recomposición de las confianzas. Ahora, ha habido harta crítica, sobre todo desde la oposición, y yo creo que alguna parte de la ciudadanía que dice, bueno, pero lo tenemos a él saliendo de Carabineros, pagando el costo por delitos que se le van a imputar y vamos a ver si es que prosperan en el tiempo, pero de pronto tampoco tenemos ni a los responsables de quemar el metro, a quienes estuvieron detrás del estallido social, y la oposición va más allá y dice directamente a las autoridades que se han encargado de la seguridad, teniendo hoy día una crisis que es relevante en esta materia. ¿Qué mirada tienes tú de ese tipo de declaraciones o de emplazamientos? Sí, mira, hay dos cosas ahí. Primero, el criterio Toá, el problema que tiene es que es solo por la formalización, y nosotros sabemos que la formalización no es sinónimo de condena. Perdón, recordémosle a la gente, porque dirán, ¿qué es el criterio Toá? Que así probablemente le pusieron los medios de comunicación, que tiene que ver con que ningún funcionario con un alto cargo de confianza puede seguir en su cargo si es que es formalizado. Y eso empuja, o todos preveíamos que empujaba a Yáñez a dar un paso al costado. Otra cosa si responde directamente a eso, que ya te lo voy a preguntar, pero ahora sí retomemos, era solo para aclarar el punto, digamos. Es que, mira, el criterio Toá es distinto cuando se enfrenta, por ejemplo, a un cargo político que eventualmente, si es que el resultado de la formalización termina en que se absolve de los cargos, puede volver al ejercicio de sus funciones, puede volver a algún otro cargo político, algún otro cargo de confianza. Pero en el caso del general director de Carabineros, si es que eventualmente sale absuelto, no va a poder volver a ser el general director de Carabineros. Entonces, evidentemente esa era una de las complicaciones que tenía este criterio Toá, la aplicación en este tipo de casos, que son casos que son de confianza, pero que tienen una fecha de término. O sea, el general Yáñez no va a volver a la institución como sí ha ocurrido en otros casos donde se termina absolviendo a Carabineros que pueden reintegrarse a la institución. Como es el caso, por ejemplo, del Cabo Zamora, que tuvo el reintegro durante la semana pasada, claro.
Ese no va a ser el caso del general director. Ya, ahora, el gobierno pudo durante todo este tiempo haberle pedido la renuncia a Yáñez y no lo hizo. ¿Tú ves que ahí hubo un respaldo del gobierno a la gestión de Yáñez? Yo he visto que hay partidarios del gobierno a los que esto les irritaba profundamente. Partidos políticos, Amnistía Internacional, pidieron varias veces que fuera removido de su cargo y el presidente no lo hizo. ¿Eso es por qué? ¿Por esta buena sintonía que tenía con Yáñez? ¿Es porque inevitablemente esto puede generar una debilidad en la institucionalidad en contra de la delincuencia, que es hoy día lo que nos apremia? ¿Cómo lo lees? Sí, yo creo que hay dos cosas. Hay una cuestión que es más bien política, que es el sentido de lo último que tú decías, sacar a un general director en un momento de crisis de seguridad y además con todos los mártires que tuvo Carabineros durante estos 3 años, que son cerca de 30, o sea, es un número importante, y además la connotación pública que tuvieron esos casos. No era el carabinero que moría en la persecución policial, que probablemente pasaba como una noticia, sino que se transformó en una noticia cotidiana, una noticia casi del día a día. Entonces, evidentemente eso tenía un impacto público y el presidente no podía sacar a un general director que acababa de perder Carabineros dentro de su fila, sobre todo si él no tenía responsabilidad dentro de esas muertes. Entonces, está un poco ese efecto político de la salida de Yáñez, pero también es la comodidad que le generaba. O sea, realmente, lo que te decía al principio, él no solamente no criticó al gobierno, sino que salió a aplaudir gran parte de las cosas que ha tratado de hacer el gobierno en materia de seguridad. Ya, se convirtió en este aliado que tú decías al principio. En materia estrictamente política, ¿qué repercusiones ves tú que esto puede tener, por ejemplo, para la ministra del Interior, Carolina Toá? Que, bueno, aquí lo que se dice y se debatió el fin de semana y hubo declaraciones como, por ejemplo, las del subsecretario Monsalve, que dice que él cree que le restó importancia al criterio Toá para la salida de Yáñez, que en el fondo tendría que ver más con su reflexión personal, con no afectar a la institución, etcétera, y la incompatibilidad de estar formalizado con su cargo, más que esta doctrina o esta tesis de Carolina Toá. Pero algunos la apuntan directamente como responsable y desde la oposición, en la misma línea que yo te señalaba, leí declaraciones, por ejemplo, de Evelyn Matei, que decía que le violentaba que Yáñez salga cuando quienes están a cargo de la seguridad sigan en su cargo. Desde republicanos ya dicen que podría haber acusación constitucional. Esto además tomando en cuenta el telón de fondo, que es la crisis en materia de seguridad. Sí, la ministra todavía está en una posición compleja. Está en una posición compleja porque viene saliendo declaraciones bien desafortunadas a propósito de los fallecidos del 18 de septiembre y a esto se le suma que en el fondo lo que va a ser la noticia es el criterio Toá, es que se aplicó el criterio Toá y eso naturalmente impacta en términos de su imagen. La ministra todavía está en una posición difícil porque no tiene un interlocutor dentro del gobierno que haga ese rol de contar las malas noticias. Es ella la que tiene que salir a dar explicaciones por la crisis de seguridad, es ella la que tiene que salir a dar explicaciones por los fallecidos y es ella también en su rol de jefa de gabinete la que tiene que salir a dar explicaciones por temas políticos. Mario, perdón, pero eso es lo que corresponde en el fondo al cargo, ¿no? ¿O tú dices que hay figuras que le permitirían como esquivar un poco estos bultos y dejarlo en manos, en voz de alguien? Porque el subsecretario Monsalve muchas veces sale a hacer esa contención, pero al final desde la prensa, desde la ciudadanía a la que se le piden las explicaciones y quien es requerida para todas estas consultas es ella, porque su cargo, entendemos, lo mandata, ¿no? Es quien está a cargo de la seguridad en el país. Claro, pero uno de quienes están. En términos comunicacionales y más políticos, si quieres verlo, uno lo que esperaría es una vocería mucho más activa en este tipo de cuestiones. La ministra Vallejo ha sido particularmente distinta al enfoque que ha tenido el resto. A través de la vocera se podría descomprimir a Carolina Toá. El vocero, su rol principal es decir las malas noticias, es contar las malas noticias, ser el malo de la película. Y en este caso, Camila Vallejo está más preocupada de temas de información, temas asociados con comunicación, que son relevantes, por supuesto que sí, pero no ha tenido ese rol tan político, ese rol de salir a decir las malas noticias. Y el rol, por otro lado, de la parte más de seguridad, la parte menos política, si quieres verlo así, evidentemente la podría utilizar o la podría desempeñar Monsalve, si es que lo que se quiere en definitiva es proyectar la imagen de Toá como una posible presidenciable, pero en este momento está en una situación muy compleja. Tiene que salir a dar malas noticias, tiene que salir a dar explicaciones que son difíciles y en ese escenario la posibilidad de crecer teniendo a Michelle Bachelet todavía apareciendo en las encuestas es muy difícil. Claro, hay cierta preocupación incluso en su partido, en el PPD, que ven eso, que en el fondo todo el costo de la crisis de seguridad lo estaría pagando Carolina Toá, con eso de fondo también, que es la aspiración que tienen en el PPD que ella pudiera hacer una carta presidencial. Desde ese punto de vista, y tomando en cuenta todas las presiones que hay, ¿no puede ser un momento para que el presidente piense eventualmente en un cambio en su equipo de seguridad? Porque esto tendría dos derivadas o dos lecturas. Alguien podría decir, bueno, los está cambiando porque reconoce que no están haciendo bien su gestión, que es lo que viene majaderamente diciendo la oposición. O alguien podría decir, bueno, una forma de proteger a Carolina Toá es a lo mejor entregarle otra cartera o sacarla definitivamente del gabinete para que no tenga que pagar el costo de un tema que no tiene bala de plata, que nadie va a resolver de un día para otro y que probablemente va a ser incómodo para quien desempeña ese cargo. No es fácil el cargo.
Sí, efectivamente. Nosotros siempre distinguimos como entre dos tipos de ministerios. Los ministerios que son sectoriales, los ministerios que, por así decirlo, cortan cintas, que son muy importantes de cara a una elección. Obras públicas, claro, que tú puedes lucirte un poco, ¿no? Exacto, o sea, que se puede lucir, o sea, que efectivamente hay una figura política que está ahí cortando cintas, que está inaugurando cosas, que está en un rol político mucho más activo desde la parte política. Y ese es el rol que uno esperaría para una ministra como Toá, si los que quieren es una proyección presidencial. Toá tiene una ventaja por sobre el resto de los candidatos, y es que dialoga muy bien entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Tiene una buena relación con el sector del presidente del Frente Amplio, pese a las críticas que ha tenido dentro de la coalición, y ella pertenece naturalmente al socialismo democrático. Entonces, es una carta presidencial que de alguna forma une a la coalición, tiene el mismo efecto que Bachelet. ¿Tú sientes que dialoga también con un Frente Amplio que ha sido bien dubitativo en torno a las medidas de seguridad que ha implementado el gobierno, y para qué decirte el Partido Comunista, que probablemente siempre tiene como su vía más propia y tendrá su propio candidato? De ahí también que muchos han estimado que a lo mejor se protege un poquitito más a la vocera de gobierno. Yo no sé si ella va a ser candidata, está embarazada además, ella misma creo que ha ido diciendo que no, pero no sé si en el fondo ves que Carolina Toá podría sintonizar igual con esa izquierda más a la izquierda, pensando en que en materia de seguridad ha tomado decisiones que a veces a las propias filas del gobierno no le han gustado tanto. Ese es su principal atributo, el atributo de poder dialogar desde el centro hacia la izquierda dependiendo del momento. Pero el rol de seguridad es un rol que le incomoda a la coalición y es un rol que le incomoda a ella misma. O sea, realmente si lo que quieren proyectarla ahí la necesidad es de cambiarla, porque si no va a estar dando malas noticias de cara al próximo año y no va a lograr ese repunte en las encuestas que naturalmente la llevaría a ser una carta o una opción presidencial. Depende mucho también de lo que pase con Bachelet, pero en definitiva ella es como la mandatada, ella es la figura que uno esperaría, ella es la Michelle Bachelet del año 2005, por así decirlo, pero que todavía no aparece con fuerza dentro de las encuestas porque tiene esta figura de Michelle Bachelet todavía presente. Todo esto se tendrá que decantar después de las elecciones, ¿o no? ¿O tú ves posibilidad de que el presidente pudiera pensar en un cambio de gabinete antes? Difícil. Mira, ese es un punto relevante, y es un punto relevante por el resultado que tengan las comunas que más han sido afectadas por la crisis de seguridad. Ahí vamos a medir realmente el efecto que tienen estos temas de seguridad sobre la intención de voto. Si es que son temas que realmente, como nos dicen las encuestas, efectivamente impactan en la decisión de votar o no votar, o si son temas que para la ciudadanía son relevantes, pero no son lo que realmente los motiva a tomar su decisión. Ahora, Mario, tú eres bien experto como en elecciones, en el fondo, todos estos procesos electorales, y uno igual, claro, tú dices, va a ser interesante ver qué desempeño van a tener los candidatos de uno u otro lado en aquellas comunas, regiones, ciudades donde ha habido más delincuencia, pero yo hasta hace, no sé, 2 meses tal vez pensaba que el tema seguridad iba a ser como el gran determinante de estas elecciones de octubre. Pero veo que ahora, en la antesala, estamos también con otros temas que han ido enrareciendo y complejizando el análisis que se haga. Tenemos el caso de la Universidad de San Sebastián, o el caso Cubillo, si tú quieres, Marcela Cubillo, y tenemos también el caso Chadwick, derivado del caso Audios, Hermosilla, con una derecha que hasta ahora es la que está, me imagino, pagando el costo o porque es la directamente involucrada en estos casos. Entonces, no sé cuánta distorsión va a producir eso en materia de que no podamos leer exactamente cómo se evalúa la gestión en seguridad, porque podría haber otros elementos sobre la mesa que cambian el voto de las personas. Sí, pero fíjate que ahí tienes un tema que es relevante. Cuando uno analiza el peso que tienen los escándalos políticos sobre la elegibilidad de los candidatos en el pasado, uno lo que muestra es que en realidad eso no tiene mucho efecto. Los escándalos políticos parece que no forman parte de la decisión. O sea, tú dirías, pero no sé, en el fondo, para un elector de Las Condes, que hoy día se enfrenta a todo lo que está pasando con Marcela Cubillos, ¿tú dices que no hay un replanteamiento de decir voto por ella, no voto por ella? ¿Tú dices que no? Que, por ejemplo, la seguridad en ese caso pesa más. Es que eso supone 3 requisitos. Supone primero que la gente efectivamente revisa a diario, revisa noticias, que está enterada de cada uno de los casos al pormenor y que es capaz de hacer esta asociación entre sector político y un determinado caso. Y lo segundo es que estos efectos normalmente se van diluyendo en el tiempo. Los escándalos políticos tienen un efecto que es en el corto plazo, en lo inmediato, que profundiza una crisis o agrava una crisis, pero en el largo tiempo se va diluyendo. El año pasado pensábamos que tras los casos de las fundaciones el Frente Amplio iba a tener un pésimo resultado, y ahora lo que estamos viendo es que hay algunos de sus candidatos que sí están bien posicionados en términos de las encuestas. Entonces, la gente tiende a olvidar estos casos, suponiendo además que se enteró, que cuentan con información, etcétera. Y en ciertas comunas como Las Condes, donde uno esperaría más acceso precisamente a esa información, en general lo que prima es más una etiqueta ideológica, una cuestión programática, más que el escándalo de corrupción en específico o el escándalo particular. Ya, para cerrar o ir cerrando entonces, para ti sigue siendo el gran tema que va a determinar probablemente estas próximas elecciones en octubre,
que está ahí a la vuelta de la esquina nomás, el tema de la seguridad? Es súper curioso porque los alcaldes tienen muy pocas funciones o atribuciones en torno a la seguridad. O sea, ellos efectivamente no lo hacen, los gobernadores tampoco, lo hace el delegado. Pero de alguna forma esto se ha instalado en la agenda y tú ves a todos los candidatos programáticamente, independiente de que haya muchos candidatos, tenemos una explosión de candidatos y mucha oferta programática, los tienes a todos hablando de delincuencia. O sea, hasta los concejales están ofreciendo cosas y la verdad es que en la práctica no las pueden llevar a cabo. Ya, pero es el gran tema entonces para ti. Sí. Ya, Mario, te queremos agradecer. Vamos a estarlo analizando cuando esto ya ocurra, pero es interesante también ponerse ahí en el escenario. Mario Herrera, investigador, académico del Centro de Análisis Público de la Universidad de Talca. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes que por te la vaya invitación. muy bien. Nos vemos.